a Verónica, a todo el equipo de la Fundación Escolá. Mi nombre es Roxana Ortega y bueno, ya me presentaron. Y también escuchando mucho de lo que nos estaba compartiendo el maestro Porfirio, pues me vienen muchísimas reflexiones también acerca de lo que hoy quiero compartir con todos ustedes, acerca de este pues tema que justamente es enfocado a la autorreflexión o a la introspección de este saber o conocimiento sobre el propio ser, ¿no? O el conocimiento hacia uno mismo. Pero para empezar me gustaría pues dar un poquito el significado que parte de esta palabra del autoconocimiento, que bueno, se entiende que autoconocimiento siempre hace referencia a uno, hacia adentro, a uno mismo, pero en sí, ¿qué es el conocimiento? Pues como definición se encuentra que es el saber que pues cualquier persona adquiere en términos tanto psicológicos como espirituales durante todo el curso o trayecto de vida, y pues esto tiene su base dentro de la experiencia y como ya decíamos en la introspección. Sin embargo, también es muy importante, como comentaba el maestro Porfirio, y que siempre cuando estamos en este trabajo o en este proceso, justamente se vienen dos palabras que por lo menos a mí me sirven como referencia en esta práctica, que son el por qué somos como somos y hacemos lo que hacemos. Y pues ahí aparecen muchas connotaciones de, de toda una concepción o los constructos dentro de toda esta realidad o percepción que como seres humanos pues involucra justamente el conocimiento o el saber. Como tal, pues también habría que señalar de la misma forma el significado como tal de la palabra, más allá del autoconocimiento, ¿qué es en sí el conocimiento? Y pues si nos damos cuenta en esta definición, abarca muchísimas áreas y muchísimas formas de darle una interpretación. Aquí pues nos habla de que son hechos, tanto conocimientos descriptivos, habilidades, y nos hace referencia también a que esto puede adquirirse de diferentes formas. Nos habla de la percepción, de la memoria, nos habla incluso ya de varias disciplinas, introducen el término de investigación, la ciencia, la educación, y sobre todo pues la parte de la disciplina filosófica que comúnmente pues conocemos incluso como la madre de todas las ciencias. Y dentro de todo este conocimiento entra un término que no siempre pues llegamos a conocer o de qué se trata, que tiene que ver con esta epistemología. ¿De qué se trata esto? Pues es básicamente el estudio acerca de este conocimiento, cómo es que aprende o cómo es que sabemos lo que sabemos, de eso se trata. Pero si nos vamos incluso mucho más allá de la historia, que en sí tiene mucha relación con este autoconocimiento o este querer hacer del saber de nosotros mismos, pues nos tendríamos que remontar incluso a los tiempos de Grecia, ¿no? A estos emblemáticos personajes que la mayoría de nosotros conocemos o hemos llegado a escuchar, sobre todo de sus frases célebres, como son algunas que ahorita les voy a ir presentando. Me gustaría pues hacer simplemente una pequeña referencia, no voy a hablar de cada uno de ellos, pero al punto que quiero llegar y sobre todo el mensaje en esta parte de lo que les comparto y que muchos seguramente ya conocen o han tenido la oportunidad de durante su transcurso de vida pues acercarse a esta curiosidad hacia los libros o la literatura o incluso por la misma disciplina a la que cada uno de nosotros nos adentramos o que somos partícipes de nuestra vocación o labor, pues cada uno, ya sea porque haya estudiado medicina o educación
administración o leyes, o incluso haya estudiado alguna de las ramas de la ciencia, tanto ciencias duras o naturales o incluso las ciencias humanas, pues nos daremos o ya nos habremos dado cuenta que la mayoría de estos sabios de la historia o personajes importantes de la historia, pues siempre tenían algo en común. ¿Y qué es lo que tenían o compartían en común, aunque fueran de disciplinas distintas? Pues era este interés por adentrarse un poco más hacia todo lo que componía este conocimiento del ser y sobre todo entender o dar una explicación a lo que observaban de su mundo, del exterior, de todo lo que finalmente pues nos abarca, es nuestro entorno. Eh, y cada uno de ellos pues le han dado su interpretación según también pues la observación que han puesto y esta construcción o percepción de la que se han hecho, dependiendo también incluso pues también incluso de los factores culturales o sociológicos. Hoy sabemos, sobre todo hoy en día, pues sabemos si hay muchas áreas o disciplinas que empiezan ya también a contraponerse en muchos de los términos o muchas de las teorías que pues se han venido abordando, porque siempre se llega al punto de no, de no, siempre se llega a un punto en el que se puede decir que entra la racionalidad en contraposición con la subjetividad o el objetivo de lo subjetivo. Y incluso hay muchos teóricos detractores del autoconocimiento porque siempre se lleva un poco hacia el término de la subjetividad. Finalmente, es muy importante que cuando hagamos este ejercicio del autoconocimiento, también justo esta conciencia de la que hablaba el maestro Porfirio, encuentre esta, esta parte de criterio o de autoanálisis, pero también hacia el propio conocimiento y hacer, sobre todo darnos cuenta que tal vez la verdad que yo tengo en mi concepción no sea la misma de los demás y sin embargo no tiene por qué demeritarse o hacerse eh, o ponerse como mayor. Em, y bueno, finalmente, pues nos damos cuenta que dentro de todos estos pensadores, pues hay de todo, ¿no? Hay desde las ciencias duras, como decíamos, matemáticos, filósofos, hasta escritores, teólogos, hay y los 7 sabios de Grecia, que ahí pues encontramos al famoso Platón o al famoso Aristóteles, o bien al mismo Sócrates, que muchos ahora reconocemos por frases como esta de conócete a ti mismo, o yo solo sé que no sé nada, o todas estas frases que quise incluir también dentro de la presentación, porque me parece que de alguna forma nos invitan y nos hacen justamente tener una noción de a qué nos vamos a enfrentar cuando empecemos este ejercicio de introspección. Y pues no les voy a leer cada una de ellas, pero sí por lo menos si pueden alcanzar a interesarse posterior a la charla, pues a ir a leer o a ir a sumergirse en la literatura y irse a toda la historia acerca de este tema, que es muy apasionante y que de alguna forma pues también conocer la vida de otros de alguna forma también nos ayuda a ir encontrando ciertas respuestas en la propia historia de uno mismo, ¿no? Pero bueno, ya para ir entrando un poquito también en la parte un poco más práctica de este ejercicio de introspección, me gustaría pues abordar el tema de cuáles son estas etapas del proceso del autoconocimiento, que finalmente pues tener a ver varios pasos, se puede decir, o sí, varios momentos dentro de este proceso que
que pues yo quise aquí de alguna forma pues resumir en lo que es la autopercepción, la autoobservación, esta memoria autobiográfica, esta autoaceptación y finalmente pues el crecimiento personal, que, que es a lo que generalmente pues todos aspiramos, incluso si nos vamos a este término psicológico, a las necesidades, a estas mismas necesidades que tiene todo ser humano, pues vamos a llegar a esta misma pirámide famosa de Maslow, en la que pues ya vemos todas estas etapas en las que el ser humano va aspirando siempre a lograr esta autorrealización o esta forma de plenitud o felicidad, como la entendemos, como un estado en el que nos sintamos completos o de alguna forma satisfechos con lo que hacemos o con lo que somos, justamente con esta pregunta inicial. Eh, pero es importante también ahora entender que también justo la historia es importante porque los contextos y las realidades también cambian conforme también van cambiando las circunstancias o los contextos justamente dentro de la misma historia del ser humano en general. Y hoy incluso se hablan de los cambios, se habla de los sistemas complejos, incluso hoy se introducen términos como la incertidumbre o el término de probabilidad en todo este concepto global de lo que viene a ser el conocimiento en sí mismo. Y finalmente, cuando hablamos de todos estos términos o conceptos que parecen muy sofisticados, al final si lo llevamos también a un concepto de introspección o de autoconocimiento, también nos damos cuenta que nosotros también somos un sistema vivo, ¿no? También somos un sistema que parte desde nuestros propios órganos y hablamos en un concepto incluso biológico que ustedes como médicos, los que son, que estén conectados, pues entienden mejor incluso que yo, obviamente, pero a lo que quiero llegar es que todos estos que tanto a nivel macro como a nivel micro, pues nos vamos a enfrentar a un momento en el que nos vamos a cuestionar, como decía el maestro Porfirio, en esta parte de toma de conciencia, hacia dónde es que queremos poner la balanza, hacia lo positivo, hacia lo negativo, o si realmente necesitamos justamente convivir con ambos. Y para poder convivir con ambos, pues obviamente primero necesitamos reconocerlos en nosotros. Como decía también el maestro Porfirio, pues esta toma de conciencia implica un ejercicio que puede ser doloroso porque finalmente es confrontarse, digo yo, con estos demonios que finalmente pues son parte de nuestra propia historia evolutiva, personal, en la que muchas veces también vienen connotaciones justamente históricas de nuestra propia vivencia, tanto ancestral como familiar, como, como experiencial. Muchas veces leyendo a muchos autores escuchaba que decían, bueno, nosotros somos una síntesis de nuestro papá, de nuestra mamá, pero también de nuestros ancestros. Y hay muchos historiadores incluso que hacen uso de estos árboles genealógicos en los que van buscando sus raíces para poder identificar de dónde vienen también ciertos aspectos, incluso que ya tiene que ver con la cultura, ¿no? ¿Por qué el color de mi piel? Por qué ciertas formas de pensamiento cultural? ¿Por qué mi lenguaje dice de cierta forma lo que soy? Y vienen, finalmente, pues se termina siendo un conjunto de muchísimos saberes que terminan detonando pues el ser completo en el que nos terminamos convirtiendo cuando adultos, ¿no? Finalmente cuando nacemos, pues nacemos se dice ahora ya predeterminados, con cierto conocimiento previo, o como se llama en ciencia, a priori, pero también es cierto que
mucho de lo que también como niños, adolescentes, adultos, va conformando nuestras etapas de vida, pues también tiene que ver con esta exposición ante las experiencias. Y esto pues siempre se va a discutir y siempre va a ser como, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, no? ¿Qué fue antes? Lo previo, ¿qué es más importante, lo previo o lo que se va poniendo en práctica, ¿no? Incluso pues siempre se llega a esta separación en ciencias, en prácticamente todo lo que hacemos, por eso siempre se habla del equilibrio para poder justamente aterrizar y poder integrar todas estas partes complejas, porque pues la vida finalmente sí termina siendo esa complejidad en la que todos vivimos actualmente y en la que somos parte día con día, ¿no? Este, esta, estas ironías a las que nos terminamos confrontando todos los días, justamente en algo que es primordial cuando hablamos de autoconocimiento, que son la toma de decisiones. Y al llegar en este punto importante que tiene que ver con la toma de decisiones, pues ahí es donde la complejidad se vuelve todavía más relevante, porque terminamos entendiendo que no todo siempre está dentro de nuestro control o nuestras manos. Se dice ahora, y de hecho hay muchas discusiones acerca justamente de eso, porque hasta el mismo Einstein decía que Dios no jugaba a los dados cuando se hablaba de la incertidumbre, porque pues obviamente todas las ciencias duras siempre van a estar a favor, incluso las estadísticas, hoy en día los datos y toda la tecnología siempre va a estar a favor del tema de dar certeza, de decir esto es, de dar una explicación absoluta a todo lo que conocemos o universal. Sin embargo, pues hoy en día nos damos cuenta y siempre va a quedar esa duda y termina siempre derivando a existe un Dios o no existe, estamos solos en el mundo, somos nosotros los más importantes en el mundo, somos el ser humano, el centro del mundo, o no lo somos y somos simplemente una pieza más del rompecabezas dentro de todo un universo que va más allá de nuestra propia comprensión. Y ahí finalmente llegamos al punto medular de los mismos filósofos cuando decían que la madre de toda esta autoconocimiento derivaba en la humildad. Y ahí entonces cuando terminamos diciendo, ¿qué es entonces el autoconocimiento o hacia dónde nos pretende llevar todo este conocimiento de uno mismo? Pues terminamos entendiendo que todo termina en el inicio, en esta humildad, en esta forma de ver la vida mucho más simple, mucho menos cargada de superficialidad o de este ego que también Porfirio hablaba, de toda esta carga que muchas veces nosotros mismos nos ponemos encima y no necesariamente existe, a veces más como una fantasía que como una realidad, pero también partimos de qué es la realidad, qué son realmente los hechos, qué es realmente una verdad, porque ahí se empiezan a cuestionar muchísimas cosas que parten de todas estas constructos con los que hemos aprendido a tomar decisiones o a valernos en esta vida, ¿no? A mí me gusta siempre decir, por eso, que la motivación para emprender el viaje en todo este aprendizaje continuo llamado vida, pues hoy en día yo me atrevo a decir que es atreverse a cambiar, es el deber ser del nuevo líder que se mantiene en constante aprendizaje y termina trascendiendo con el tiempo. Y cuando hablo de aprendizaje, me refiero justamente a este autoconocimiento, a esta reflexión profunda de por qué somos y hacemos lo que hacemos. Y más allá de siempre buscar esta concepción tradicional del perfeccionismo, de la totalidad, de la absolutez, de la perfección o del éxito comprendido como algo superficial, yo siempre intento llevarlo a que justo todo este autoconocimiento, cuando lo emprendes y cuando lo vas desarrollando, terminas comprendiendo que somos más que todo este concepto tradicional, somos simplemente seres vulnerables, pero no desde un aspecto de fragilidad como de sumisión, sino es una vulnerabilidad
de imperfección. Es una forma de darnos cuenta que todos somos diferentes, pero podemos lograr vernos como iguales si nos quitamos prejuicios, si nos quitamos etiquetas, si nos quitamos ciertas ideas preconcebidas, si nos vemos más allá de las ideologías o de estos conceptos de quién es más inteligente, qué ciencia es mejor, qué pensamiento es mejor que el otro, si es mejor el que es blanco al que es negro, si es mejor el que es rico al que es pobre, qué pensamientos, si es más importante la religión o la ciencia. Al final del día, creo que lo más importante es darnos cuenta que todo puede convivir si aprendemos a nuevamente irnos a ese espacio interior y darnos cuenta que al final todo se resume en una energía que une todo, y esta energía a mí me gusta decir que es el amor. La única energía que puede unir estas diferencias, una vez que empiezas a conciliar con este ser profundo, finalmente te das cuenta que es el amor. No hay otra forma más bella de poderlo de alguna manera interpretar, por lo menos a mi modo de ver el mundo. Y bueno, y con este pensamiento y con esta reflexión que yo por lo menos en todo mi camino de vida hasta ahora, que todavía es corto porque yo siempre digo que esto no se termina hasta que se termina, es decir, decía por ahí en una charla que tenía con un médico justamente al que admiro hoy mucho, él hacía referencia a una frase de estas famosas de Snoopy y Charlie, en la que él preguntaba, bueno, es que vida hay solo una y hay que vivirla, ¿no? Y Snoopy le contestaba, no te equivocas, muerte hay solo una, vida hay todos los días. Y yo me quedé con esta frase que él compartía porque es totalmente cierto. A veces los seres humanos, con todo el ruido que tenemos en el día a día, nos olvidamos y estamos siempre esperando, ¿no? Siempre estamos esperando cuando tenga el coche, cuando tenga el trabajo ideal, cuando tenga la pareja ideal, cuando llegue a mi sueño ideal, cuando sea la más bella, la más delgada, la más gorda, como le quieran llamar, la más inteligente. Y no nos damos cuenta que desperdiciamos la vida en eso y no estamos mirando realmente lo importante y lo valioso que muchas veces está allá afuera, en la mirada de un niño, en una flor, en la contemplación de la misma naturaleza, en esas cosas simples y llanamente naturales. Con este pensamiento los invito también a conocer parte de lo que intentamos nosotros transmitir dentro de la comunidad Estar Tú, que es una comunidad que nace justo con este propósito que tiene que ver con autoconocimiento y trascendencia humana, vista con estos ojos de reflexión profunda hacia toda esta complejidad del ser humano, y vista también como trascendencia en un sentido de que no somos el centro del mundo, quitarnos ya este complejo humano de pensar que somos el centro del mundo y que todo parte de nosotros, que somos importantes, pero somos tan solo una pieza más, que existen otras especies, que existe todo un universo y que nosotros, por lo tanto, somos más bien los que debemos empezar a resguardar de él, y sobre todo que si estamos bien, vamos también a reflejar y proyectar ese estar bien con nosotros hacia los demás, hacia nuestros compares, pero también hacia los demás, hacia nuestro entorno, hacia todo lo demás. Y vamos a poder fluir justamente y vamos justamente a llegar a ese nivel de satisfacción que no tiene que ver con algo superficial, sino que esa satisfacción finalmente nos va a dar la aceptación de que hagamos lo que hagamos, tengamos la vocación, el trabajo, la labor que nosotros tengamos, estamos siendo importantes en esta pieza de rompecabezas. Es así y así está perfecto. Esa sería entonces mi mensaje del día de hoy. Y pues, ¿por dónde podemos empezar si queremos ir empezando con primeros pasos hacia el autoconocimiento? Que no tengamos miedo, sí, es difícil, es duro, nos lleva a un estado de fragilidad,
pero una fragilidad o vulnerabilidad que es hermosa, porque una vez que transitas esta vulnerabilidad, terminas de verdad sintiendo un poder que emana desde adentro, que te hace, puedo decir, sentir que ya no te hace falta nada y que estás en paz contigo y con el mundo. Para mí sería la invitación que a ser diferente empieza con cambiar la forma, nuestra mentalidad, para poder lograr construir un mundo mejor. Que todo aquel que quiere un cambio necesita empezar por uno mismo. No querer cambiar a los demás, no querer cambiar el mundo, sino primero nos enfrentamos a lo que somos nosotros y a cambiarnos o influenciarnos a nosotros. Acá les dejo varias preguntas que pueden ser de utilidad para poder empezar en este camino de aprendizaje llamado vida. Pues muchas gracias y pues dejo abiertos los micrófonos. Les agradezco muchísimo la atención.